Buenas noches, Fonsi. Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Fonsi, has tenido el valor de escribir un libro destapando las vergüenzas de Florentino Pérez, El poder del palco. Fuiste el cuarto libro más vendido en castellano en San Jordi y, sin embargo, la gente no se atreve a entrevistarte. ¿Tanto miedo le tiene la prensa a Florentino Pérez, Fonsi? ¿Tanto miedo? No solo miedo, sino que la controla a su antojo, porque él tiene un absoluto miedo al periodismo independiente y, por tanto, su influencia la basa en el control de la opinión pública. ¿Al palco del Bernabéu van todos los directores de los grandes medios y cadenas televisivas, por ejemplo? Claro que sí, y además eso le está diciendo a los propios trabajadores de esas empresas. El Real Madrid de Florentino Pérez es intocable, y no solo aparecen los empresarios del mundo de la comunicación, con los cuales tienen una ligazón pues absoluta. Por ejemplo, el nuevo presidente de Mediaset en España es Borja Prado. Si investigáis un poco quién es Borja Prado, es el CEO que tenía Florentino en la Superliga que había ideado, ¿no? Y todo este panorama mediático pues está controlado de la mano de Florentino Pérez, con gente tan nociva para la democracia como puede ser García Ferreras, que habla de más periodismo y de que hace un periodismo independiente, cuando él acude al palco VIP del Real Madrid. Él viaja en el jet privado de Florentino Pérez, él le hace los discursos a Florentino Pérez y trabaja para él. Por tanto, yo creo que este mundo de los títeres de Florentino Pérez es lo contrario al periodismo. Claro, lo que tú dices tiene mucho sentido. Es decir, si van los directores de los grandes medios al palco y están con Florentino, un redactor no se va a atrever a decir nada en contra porque sabe que se va a la calle. Es así, ¿no? Claro, y además pone y quita directores de periódicos, como el caso de Eduardo Inda, que fue puesto en el diario Marca por Florentino Pérez. Además, hoy en día Florentino Pérez financia el medio de comunicación de difusión de bulos que es OK Diario, y va por los periodistas que les corta la cabeza. Por ejemplo, el caso de Santiago Segurola en el diario Marca, o por ejemplo, a mí él mismo me ha contado que Florentino Pérez llama a un periódico por un pie de foto que no le gusta, ¿no? Hasta esos ámbitos tan pequeños pues está la figura de Florentino Pérez. Es capaz de... O sea, tú puedes asegurar, ¿no?, que quita y pone periodistas a su antojo. O sea, si un periodista no le gusta, él lo retira, vamos. Exacto, llama directamente al medio de comunicación y van trabajando. Por ejemplo, un caso también es el del Chiringuito, ¿no? Como jugadores del Real Madrid con los que yo he hablado me han dicho que consideran a Josep Pedrerol la marioneta de Florentino Pérez. Por eso él presenta allí su Superliga y hace ese fantoche que hace en televisión, en ese tipo de programas que no hacen periodismo, sino que hacen pues difundir lo que quiera Florentino Pérez. Y no solo eso, sino que con cuestiones muy turbias, ¿no? Como la operación Púnica, en la cual Florentino Pérez monta un medio de comunicación falso vinculado a la trama de corrupción del Partido Popular, en el cual pues se llamaba Diario Bernabéu, y en ese medio de comunicación intentaba contrarrestar la información negativa del conjunto blanco. ¿Estás hablando de Bernabéu Digital? Perdona, ¿Bernabéu Digital? Exacto. Dices que es un medio... ¿Es tu opinión? En 2014 aparece en la operación púnica del Partido Popular, Diario Bernabéu creo que se llamaba, un medio de comunicación comprado directamente por Florentino Pérez en la trama de corrupción del Partido Popular. Y además el propio juez en esa trama de corrupción le preguntó a Florentino Pérez si es que le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular corrupto, el partido más corrupto de este país, sí, y él respondió como si fuera casi el capo de una mafia, ¿no? Diciendo, pues me molesta su pregunta, señor juez, si la gente me conoce no se atreve a hacérmela, ¿no? Pues en ese ámbito estaba metido Florentino Pérez con un medio de comunicación, ya digo, falso, y que... Oye, y pues, desde ese falso medio, perdona, Fonsi, desde ese falso medio, por ejemplo, se condicionaba o se apretaba a árbitros antes de un clásico. ¿Ya se empezaba desde ese medio a presionar a los árbitros para que silbaran mal al Barça, por ejemplo? Por ejemplo, extorsionaba a su propio entrenador para que pusiera jugadores, como el caso de Ancelotti con Gareth Bale entonces. Y como tú cuentas, también cuando jugaba contra, por ejemplo, el Clásico o el Derbi contra el Atlético de Madrid, si había un árbitro entonces, pues lo criticaban en ese medio de comunicación dirigido por Florentino Pérez,
poniendo sus errores que favorecía al Atlético de Madrid o al Barcelona, para que eso influyera de forma pues evidente en el partido. Y yo creo que eso se debería de juzgar. Sin embargo, Florentino Pérez, en esta operación de corrupción del Partido Popular, con un medio de comunicación, repito, falso, pues se fue de rositas y solo acudió como testigo, y además poniéndose en plan capo con el juez. Oye, ¿no se ha querellado contigo? ¿No te ha denunciado? Claro, estamos escuchando tu opinión, nosotros no tenemos pruebas, estamos reproduciendo un poco tu libro, pero ¿no te da miedo? ¿No te ha amenazado? ¿No se ha puesto en contacto contigo? Lo ¿No te que sí, denuncia? él directamente yo creo que no va a llegar a ese punto, porque eso generaría un poco el efecto boomerang sobre el libro, y lo que él intenta es que haya un silencio mediático absoluto sobre esta biografía, en la cual voy contando todo. No lo hago solo como periodista, sino como doctor en medios de comunicación. Es una investigación de años exhaustiva, en el cual pues voy poniendo todas las fuentes directas, y no puede hacer nada porque todo lo que cuento es verídico. Sí que lo que te encuentras, por ejemplo, en Amazon es el libro más vendido de política, pero te encuentras que hay cuentas falsas creadas específicamente para criticar al libro y criticarme a mí personalmente, cuando son cuentas, ya digo, de trolls falsas generadas para, pues eso, para desacreditar mi trabajo y mi obra. Bienvenido al grupo, porque yo no tengo seguidores, tengo perseguidores, o sea, de Florentino Pérez, de madridistas, de youtubers que me atacan, o sea, es alucinante, pero yo seguiré diciendo lo que pienso, igual que tú, pues soy un periodista absolutamente independiente. Una cosa que me parece aún más grave: el Madrid en plena pandemia recibió un crédito de 200 millones avalado por el Estado. Es decir, sí, todos nosotros estamos avalando al Real Madrid. Sí, me parece algo escandaloso que eso ocurra en tiempos de pandemia, que el Real Madrid pida un crédito avalado por el ICO del Estado de 200 millones de euros y además pida una moratoria de 10 años porque supuestamente no lo puede pagar. Mientras tanto, se permite el lujo de fichar a un jugador casi semidesconocido en el ambiente futbolístico español por 100 millones de euros. Y al final, pues todos estos fichajes yo creo que los acabamos pagando nosotros, ¿no? Porque Florentino Pérez, no hay que olvidar que llega a la presidencia del Real Madrid con un fichaje sonado que le roba al Barcelona, Luis Figo, gracias a una operación con Miguel Blesa, uno de los mayores corruptos que ha habido en nuestro país, de Bankia y Caja Madrid, y amigo e íntimo, estaba en el pupitre de al lado con José María Aznar, ¿no? Fonsi, perdona, es que eso me parece muy grave. Es decir, nosotros, todos los culés, estamos financiando los 200 millones del Real Madrid porque tiene el aval del Estado que lo puede devolver. Es que es muy heavy esto. Los 200 millones los estamos financiando todos. O sea, el Madrid es un club-estado también, ¿no? Exacto, y Florentino Pérez, ya que se habla también no solo de clubes-estados, sino de oligarcas rusos, en el caso de Florentino Pérez también podríamos hablar de que es un oligarca, o más allá, ¿no?, de un oligarca, ¿no? Si él funciona casi como el cacique del Estado, es el amo del régimen español. Es muy fuerte. Y no solo con los fichajes del Real Madrid, ¿no? También acabamos pagando sus autopistas, que son muchas veces pufos, el tema del Castor, que acabamos pagándolo todos, y es esta estafa de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, la cual Florentino Pérez también se lleva todo. Y no solo en eso, ya que estábamos hablando de un tema fundamental en la pandemia, que son las residencias de mayores, que mayoritariamente están controladas por Florentino Pérez porque han sido privatizadas y están en sus manos, y yo creo que no se puede hacer negocio con los ancianos, y en ese caso hay que denunciarlo. Sin embargo, como Florentino Pérez financia los medios de comunicación y aparecen reportajes de sus residencias de mayores que están en perfecto estado, y eso es absolutamente falso. Las trabajadoras de Florentino Pérez, la empresa Clece, pues tienen contratos basura, están en huelga, por ejemplo, aprovecho para mandarles un saludo y que viva la lucha de la clase trabajadora del Hospital Puerto Real, que está privatizado el servicio de limpieza para Florentino Pérez, y están en condiciones paupérrimas, mientras Florentino Pérez en esta pandemia se está haciendo más multimillonario todavía y haciendo fichajes avalados por el Estado. Última pregunta, Fonsi. Viendo todo esto, tu investigación, insisto, es tu opinión, es tu investigación, es un periodista de investigación, viendo todo lo que ves y todos estos datos, ¿el Barcelona lo tiene imposible en España? Mientras Florentino sea presidente.
no solo el Barcelona, sino todos nosotros, ¿no? Porque al final gente como Florentino Pérez va en contra de todas y todos los de la clase trabajadora, porque él va controlando todos los sectores, tanto el futbolístico como la construcción de obra pública, como las residencias de mayores, los hospitales, la educación infantil, ahora que también ha habido una masacre en la valla de Melilla. Perfecto, Florentino Pérez controla, para que la gente lo sepa, controla los centros de internamiento de los inmigrantes y también la valla de Ceuta, es decir, que hace negocios. Ahora que se habla de mafias de la inmigración, tendríamos que estudiar las redes de corrupción que hay en nuestro país. Madre mía. Fonsi, me has dejado a cuadros. Fonsi Loaiza, autor del libro Florentino Pérez, El poder del palco a fondo. Muchas gracias. Fonsi, eres muy valiente. Gracias a vosotros. Eres muy valiente porque se mete con el más poderoso del mundo. Suerte, Fonsi. Vosotros también, ya que salíais en los audios de Florentino Pérez de que nos quería el rondo. en televisión española y controlaba ese medio de comunicación. También hay que decir que su primera entrevista en televisión española fue con Ana Pastor cuando intentó volver al Real Madrid, que ya sabemos de qué lado está Ana Pastor y García Ferrera. Bueno, yo eso ya lo he superado, eso era otra época, había otros directivos y nosotros ya estamos aquí muy contentos en BuiTV, o sea que lo he superado, pero es verdad que se cargó el rondo y ahí están los audios. Gracias, Fonsi. Gracias, Fonsi. Gracias a vosotros.